Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a Enrique de la Madrid, hombre que ha servido en distintas administraciones, que ha tenido una vida y un perfil público como servidor público y ahora pues dedicado a muchas más actividades, la academia, la investigación, la colaboración editorial, ¿qué más cosas? Conferencias. También. De todo, ¿verdad? Y pues la reflexión sobre los temas nacionales y tratar de ser más... Bienvenido, Enrique, gracias por estar aquí. Gracias, Leonardo, Te gracias por la muchísimo. oportunidad y gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Piz, buenas noches. Gracias, Juan. Muchas Bueno, gracias. hay muchos temas, la agenda es amplia, hay muchas señales en distintos sectores, en algunos de esperanza en el país y en otros de preocupación por distintos temas. Y pensamos en que Enrique de la Madrid pudiera ayudarnos a hacer un análisis de cómo se ve el país, de cómo se ve la economía, de cómo se ve el turismo, un sector que preocupa o que tiene luces de alerta porque se le ha retirado pues toda la promoción y todo el presupuesto para hacer labores en el extranjero, de atraer turistas. O sea, hay algunas señales ahí pues no sé si rojas, pero a lo mejor naranjas o amarillas que dicen aguas, porque no se nos van a caer los indicadores de turismo que resultaron pues tan positivos en los últimos 8, 10, 12 años en México, siempre en ascendente, ¿no? Pero bueno, podemos empezar, a lo mejor luego vamos viendo temas de economía, de turismo, etcétera, por tu balance del panorama y del escenario nacional en estos momentos. Sí, cómo no. Bueno, primero yo tiendo a decir, además, que así debe ser, que hay muchas cosas positivas. Ajá. La primera, bueno, pues hay que reconocer que tenemos una nueva administración con un apoyo popular muy fuerte y como resultado un proceso democrático. En los 80s se le cuestionaba a México que no tenía democracia, que no era un país democrático. Hoy no está en el debate. Bueno, pues ese es un avance. Me parece que también es muy importante. A excepción de Baja California, haría yo tal vez. Tienes toda la razón y yo creo que eso, todos los mexicanos nos tenemos que preocupar para que eso se corrija y no sea una tendencia. Correcto. Tienes toda la razón. Lo segundo creo que es muy importante también que en este sentido el presidente López Obrador creo que has hecho un balance crítico de un modelo económico que no solamente es de México sino en el mundo, donde muchos están cuestionando, yo ya también incluido, de que hay que reconocer que hubo un avance espectacular y un crecimiento espectacular en muchos sectores, en muchas áreas, y como nunca se ha sacado gente de la pobreza. El ejemplo más dramático, pues China. Entre 400 y 500 millones de chinos salieron de la pobreza. Pero también es una realidad que muchos se fueron quedando atrás. Hay rezagados. Muchos rezagados. Y yo creo que en parte se debió a que ante el espectacular fracaso del comunismo, porque este modelo lo puedes criticar porque está vivo, Claro. pero el otro está muerto y está fracasado, Enterrado. ojalá, pues también vino un poco, yo diría, un exceso de confianza y un dejar de ver que muchas personas se nos fueron quedando atrás. Y ese es parte del mensaje, yo creo que del gobierno actual. ¿Te refieres al neoliberal? ¿A ese Pues modelo? así, le ¿O al ponen- capitalista? O al... Exacto, el modelo capitalista, el modelo globalizante, pero entonces la parte que yo veo como positiva del presidente, su mensaje es, oye, eso es algo que tenemos que atender los mexicanos. Y digo, tiene razón. Y eso es positivo y creo que hay mucho más por hacer. Donde yo ya no estoy tan de acuerdo es en el diagnóstico del todo, porque solamente ve los errores del modelo de la globalización y no ve los aciertos. Él habla de que todo México está mal, pero no es justo cuando no reconoce que llevamos estados de la República, Aguascalientes, Querétaro, sobre todo centro y norte del país, Bajío. pero siempre pongo A un Querétaro, crecimiento importante. Ajá. 5% anual durante los últimos 25 años. 5% en ese modelo neoliberal, globalizador. Ese modelo sí le ha servido a esos estados. Y tienes un estado como Campeche, que en los mismos 25 años su PIB decreció 33%. La economía dedicada al petróleo en esa zona particularmente. A donde ¿no es cierto? parece que nos quieren volver a llevar. Es correcto. O sea, el estado que más representa al México de los 80s, pues es Tabasco y es Campeche. No es casualidad que sean dos de los estados también, digamos, con menos crecimiento económico y pareciera que la invitación ahora como gran propuesta del nuevo gobierno es vámonos para allá otra vez. Entonces, creo que hay cosas muy positivas, un mensaje mucho más social, que revisemos un modelo de mercado que tiene que ser Conectado más con la gente. mucho más conectado con la gente, pero no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se han hecho. Y no están funcionando que el primer semestre de este año o acabamos con crecimiento cero
o tendremos crecimiento negativo. Entonces, creo que también amerita analizar si las herramientas y el diagnóstico es el correcto, porque los resultados en el corto plazo no son positivos. Enrique, no solamente, digamos, hay un tema de democracia en el caso de México, sino hay una evolución del sistema político. Tú conoces perfectamente el sistema político desde hace años, tanto por tu trayectoria personal como por razones familiares. ¿Cómo lo percibes? Porque hay quien dice, la elección del 2018 marcó un antes y un después para el sistema político, pero ese después está muy nebuloso porque en el diagnóstico que pudiéramos hacer del país tenemos a un presidente que logró una votación inédita, por lo menos en tiempos, digamos, de competencia electoral abierta, un partido que se consolidó, partido movimiento, digamos, que es Morena, y una crisis generalizada del resto de las fuerzas políticas, de lo cual no sabemos qué va a pasar. Entonces, en este cuadro general del país, creo que una pregunta obligada es, ¿y el sistema político? El que tuvimos, ¿a dónde va? Pues yo creo que el sistema político había venido avanzando en el sentido de que nos fuimos convirtiendo en un país mucho más democrático. En los 80, repito, el cuestionamiento es México no es una democracia. Y la verdad teníamos un partido dominante, que en ese entonces era el PRI, donde además hay que recordarle, sobre todo a la gente joven, que prácticamente el 100% de los gobernadores eran del PRI, el 100% de los senadores eran del PRI, la gran mayoría de los diputados eran del PRI, no había otras opciones, era un partido dominante, hegemónico. Y fuimos avanzando hacia un régimen más democrático, lo cual a mi juicio es positivo, porque en la democracia cuesta más trabajo avanzar, pero también los retrocesos son mucho más difíciles de que ocurran. En el pasado, si tenías un presidente atinado y responsable, el país avanzaba. Pero si de repente venía un desajuste, el país se retrocedía. Entonces, hoy que veo, primero una enorme crisis y veo el enorme peligro de que podamos involucionar. Porque yo no creo que estemos volviendo a un régimen presidencialista de los 80s. No, yo creo que estamos yendo a un régimen más bien otra vez como de caudillo, ¿no? Y no creo que los mexicanos hayan decidido eso así como de manera analítica. Es el resultado de que fue la persona capaz, por un lado, de recoger el sentimiento de los desfavorecidos y también de poder capitalizar el sentimiento de muchas personas molestas. Pero ojalá que eso no suspenda la trayectoria que llevábamos de consolidar un régimen democrático. Creo que tiene que haber más partidos, más expresiones de la sociedad y muy peligroso cuando se junte el Ejecutivo y el Legislativo en unas solas manos. Pero te fuiste a los 20, porque los caudillos acabaron en México cuando se fundó el PNR. Pues sí, en mi análisis ando por ahí de los 30, porque pues, yo creo que en teoría... ¿Vivimos un caudillismo hoy, dirías tú? Pues a ver, vamos a analizar. Hasta esas expresiones de al diablo con las instituciones, y luego no solamente al diablo, sino que las va desmantelando a una, pues si no estamos viviendo una época de creación de instituciones, sino de desmantelamiento. ¿Qué te queda si no hay instituciones? Te quedan personas. Déjame regresar al tema de crecimiento que mencionabas hace un momento. Ahora que la economía mexicana está creciendo poco, ¿no? O nada, porque está prácticamente estancada, en buena medida se dice en el gobierno que es porque hay corrupción que se está combatiendo, ¿no? Pero también el discurso se centra prácticamente en dos ingredientes, ¿no? Que es el combate a la corrupción y la austeridad, ¿no? Austeridad republicana, que en muchos casos, lo ha dicho el presidente, pues ya es pobreza franciscana, ¿no? Se debe limitar la política pública a estos dos elementos y se debe también culpar la falta de, o responsabilizar la falta de crecimiento económico al combate a la corrupción. Otra vez, para tratar de ser objetivo y ponderar, no hay duda de que la corrupción en México ha sido en muchos lugares escandalosa. Y yo creo que eso provocó un sentimiento de molestia y de indignación en muchísimos mexicanos, incluyéndonos a muchos funcionarios públicos que hemos sido gente honesta. A nosotros también nos ha indignado. Pero creo que está bien el discurso del combate a la corrupción. Eso me parece estupendo. Me parece también muy bien que los gobiernos tienen que ser austeros, sobre todo en las cosas que son de imagen, ¿no? Que son fantochadas. Nunca he coincidido que tienen que ser mal pagados los funcionarios, porque los países que más han destacado no son los que tienen a los funcionarios mal pagados, son al revés, los que haciendo un esfuerzo
tienen a la mejor gente preparada para que te pueda rendir en tareas muy difíciles. Ahora, habiendo dicho eso, no es política, no puede ser el plan de gobierno de nadie decir vamos a corregir los temas combatiendo la corrupción. Ese no es plan de gobierno. Esa es una... Parece ser hoy la esa premisa. Esa es una máxima, que de todos modos hay que hacerla. Tampoco es plan de gobierno decir vamos a ser austeros. Hoy lo platicaba con un empresario en la mañana, le decía, ¿a poco tú podrías en tu empresa decir que vas a crecer las ventas o que vas a ir por más mercado diciendo no va a haber corrupción y no va a haber austeridad? Y va a haber austeridad. Pues no es cierto, ese no es plan de gobierno. Y por eso no estamos viendo resultados. Porque un plan de gobierno en un país tan complejo como este debiera de ser, ¿y qué vamos a seguir haciendo en el turismo? ¿Y qué vamos a hacer con la industria automotriz? ¿Y qué vamos a hacer en el sistema, en el sector energético para así explorar más petróleo, pero sobre todo irnos a gas natural y sobre todo transitar energías renovables? ¿Y qué vamos a hacer en el mundo de las exportaciones? Ante todo eso no hay un solo planteamiento y la respuesta siempre es corrupción y austeridad. Repito, tan no está funcionando que este semestre o es cero o es negativo. A ver, ahí profundizar un poco en esto, porque cuando escuchas a los seguidores y simpatizantes del presidente, que es un número muy considerable en México, se habla de que no se ha hecho la suficiente autocrítica de las administraciones pasadas o de lo que hubo. ¿Se cometieron excesos? Sin duda. ¿Graves, serios? A ver, sin duda. Repito, el caso sobre todo notorio de algunos gobernadores que pertenecían a un sistema político, me parece que eso deshizo mucho de las buenas cosas que hizo el gobierno. El gobierno pasado, creo que la reforma energética era fundamental. Tan era fundamental que vamos a ver el lío en que nos vamos a meter ahora sin reforma energética. La reforma en materia de educación también fundamental para que sea de calidad. Pero en la vida hay que aprender que tus buenas acciones, si las acompañas de unas malas, pues las neutralizas. La imagen que se generó de corrupción en las administraciones pasadas, lamentablemente anuló muchos de los avances que hemos tenido y eso yo creo que es una autocrítica. Y esa creo que es válida. Lo que yo sostengo es que el combate a la corrupción y la austeridad por sí mismas no son un plan suficiente para generar crecimientos del 4%, para generar 1 millón de empleos, que por cierto nunca le hemos pegado, pero hemos estado cerca. Déjanos hacer una pausa aquí rápidamente. Enrique, vamos a mensajes y continuamos enseguida. Enrique Lamadrid, Macías Rosario.
sigue el debate, no se suspende, seguimos justamente en la discusión. Hablabas de los resultados, es decir, la austeridad y el combate a la corrupción no pueden ser planes o políticas de gobierno a mediano o largo plazo, son complementos, dirías tú. O sea, es lo que digo, son posiciones que deben de ser permanentes, Sí. no hay la menor duda, si queremos no un gobierno más honesto, un país más honesto. Claro, ¿no? sí. Si queremos no solamente un gobierno más austero, queremos una sociedad menos ostentosa, o sea, que no nomás es un tema del gobierno, pero lo único que digo es que ese no es un plan de gobierno. En sí mismo eso no es un plan de gobierno. Cuando pongo ejemplos, oye, ¿cómo combatimos la diabetes? Pues, elimina la corrupción. Oye, ¿cómo combatimos la obesidad? Se elimina la corrupción. Oye, ¿cómo aumentamos nuestras exportaciones a los países asiáticos? Pues se elimina la corrupción. No es cierto. Perdón, eso no es cierto. Fue un cuentito simplificado para pues tratar de irte por ahí, pero está bien para las campañas, no está bien ya para un gobierno. O digamos, no es suficiente. Y segundo, bueno, vamos a pensar que esa Lleva fue... votos a las urnas, eso está más que no, y comprobado. qué bien, ¿no? pero pues después hay que, como todo, hay que entregar resultados. Y después un poco lo que sostengo, bueno, pues hay que ver si está funcionando o no esa mera política. Yo creo que no, un país tan complejo como el nuestro, tan disperso y tan diferente, necesita irle apostando a sectores en donde es bueno y después vas viendo si está generando el crecimiento de los Y se empleos derrama. necesarios. Enrique de la Madrid es uno de los pocos, y me quedé pensando, creo que es el único, que como secretario de Estado todavía en la administración anterior, cuestionó, por ejemplo, la decisión de cancelar el aeropuerto de manera muy notoria, Sí, muy sí. pública. Y recientemente no solo has cuestionado esta decisión, cuestionado el proyecto de Santa Lucía, sino otros proyectos de la actual administración. El caso que recuerdo más reciente es el de la refinería de Dos Bocas, que también has objetado. ¿Sientes que esta actitud no se generalizó en la clase política, Enrique? Como que hubo la sensación, así lo vimos desde afuera, que la administración anterior, pues desde el primer día de julio, casi en la noche del primer día de julio, pues empacó sus cosas y se fue. Y hubo muy pocos que siguieron todavía generando una agenda y haciendo planteamientos. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, mira, yo me cuesta trabajo opinar. Yo creo que ni tengo un buen diagnóstico ni debiera sobre las actitudes de otras personas. En mi caso, lo que a mí me ocurrió es, por ejemplo, yo como secretario de Turismo entendí, así me lo expliqué, que una de las razones por las que México ha sido tan exitoso en materia turística, internacional sobre todo, es por el tema de la conectividad. Porque nos la pasábamos buscando, no nomás la administración del presidente Peña Nieto. porque viene de atrás, una década incluso. El Claro. turismo viene de muchos años. Es buscar más vuelos, es tener más aeropuertos, es ir a buscar más clientes. Y entonces el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo, a mí me parecía que era algo que iba a ser buenísimo para poder seguir atrayendo más visitantes a nuestro país. También como exdirector de Bancomex, buenísimo para vincular a más parte del mundo a que venga a invertir, a que venga a conocer. Entonces a mí me parecía una medida, la cancelación me parecía muy dañina, una, al turismo, dos, a la aviación, que venía creciendo al 9% anual, pero sobre todo a la confianza en el país. Yo vi con mucha claridad desde ese entonces que iba a ser un golpe a la confianza nacional y extranjera. Y perdón, no me he equivocado, porque desde entonces empezó a generarse esta impresión de que México ya no era un país tan seguro, tan estable, y pues ahí está el tema del aeropuerto hasta el día de hoy. En el tema, por ejemplo, de Dos Bocas, y cada vez profundizo más sobre el tema, México ya no tiene los yacimientos petroleros que tuvimos en los 80s. Ya no tiene Cantarell, ya no tiene eso que nos duraron 40 años. Pero ¿qué tiene, por ejemplo? Tiene la cuarta reserva del mundo más importante en gas natural. Compartimos prácticamente la misma zona que los Estados Unidos. ¿Qué tiene? Es una potencia en energías renovables. Tenemos viento, tenemos luminosidad para el tema de los fotovoltaicos. Entonces a mí me parece más bien una insistencia que no tiene bases, el hacer una inversión tan cuantiosa en un lugar que, por cierto, el Instituto, creo que Nacional del Petróleo, dijo que de todos los sitios que estudiaron para una nueva refinería, el único que era bastante malito es donde lo quieren hacer, que de Dos Bocas.
Entonces, y la otra, tenemos 6 refinerías que no están trabajando a su máxima capacidad, como alguna vez el propio presidente dijo, pues hasta que no acabemos de hacer unas cosas, no vayamos por otras, pues ¿por qué no mejor modernizamos estas existentes hasta donde podemos? Y luego ya vemos, en una y nueva. luego pensamos, entonces, no es buena idea quitar recursos de un lugar, como pueden ser hospitales, como pueden ser enfermeras, como pueden ser policías, como pueden ser maestros. No es buena idea ahorrarte dinero de ahí e invertirlo en una actividad donde, de acuerdo al IMCO, tiene 98% de probabilidades de ser una inversión perdedora. Entonces, ¿a mí qué me pasa, Enrique? A mí me pasa, y me ha pasado de siempre, que cuando ves que algo va a ocurrir y crees que tienes la obligación de señalarlo, pues lo señalo. Lo señalo con respeto. Además, si me permites, complemento. Yo no estoy en contra de que inviertan 15 mil millones de dólares en Tabasco o que inviertan 15 mil dólares en Campeche, pero las inversiones de México, del México de hoy, ya no son en eso. Por ejemplo, los jóvenes mexicanos se verían tanto más beneficiados con inversiones en escuelas, por ejemplo, de programación. Sí, sí, ¿no? de código, de computación, de códigos. Hay 2.5 millones de déficit de lugares en inteligencia artificial en los Estados Unidos que pudiéramos estar llenando con los jóvenes mexicanos si les damos la educación adecuada. Entonces, no estoy en contra de 15 mil o 20 mil, 30 mil millones de dólares en el sureste mexicano para los jóvenes mexicanos. Estoy en contra de ir a tirarlo en una refinería. A ver, este es un debate económico profundo, ya mencionaste el turismo y te pediría que profundicemos en eso en un momento más, pero este debate económico de, a ver, la prioridad debe ser las zonas más marginadas o las zonas que no han recibido o han tenido los beneficios del libre comercio y de eso, como el Bajío o el norte. Muy bien. Esa es una de las premisas ahí. Y que puede emparejar, ¿no? Exacto, Emparejar. Que suena muy lógico, ¿no? Me parece, en términos económicos. Ahora, para hacer eso le tienes que quitar a lo otro. ¿Eso es así necesariamente? Bueno, sí y no, porque, por ejemplo, si tú tienes, que era parte del tema de la reforma energética, pero me quedo en esta otra parte que dice, a ver, primero sí es cierto, qué bueno que te dices eso. De lo que se trata es tratar de emparejar el país. Al emparejarlo no se trata de bajarlo, ¿no? O sea, podemos ser un país más igual si todos somos más pobres. Eso no es el plan, no Sí, debiera de ser. pauperizar. Vamos a pauperizarnos y entonces salimos 10 de calificación en igualdad. Todos pobres. Acabamos la inequidad, pero... Ya hay una inequidad. Abajo, Yo creo que no es el punto. Yo creo que el norte, el centro y norte del país ha sabido jugar en el mundo de la globalización con mucho éxito, y el que no hemos logrado integrar es el sureste del país. Entonces la pregunta es ¿cómo lo integramos? Sí, pero en la economía de hoy, en la economía digital de hoy, en la economía del conocimiento de hoy. Hace 20 años o 40 no había Amazon, no había Facebook, había refinerías y había automotrices. Hoy sí hay. Entonces el juego de hoy es diferente. Yo insisto, y esto lo he ido aprendiendo porque me he ido metiendo más al tema, hoy en día un egresado, un chavo que estudie 3 meses de programación, de 7 a 11 de la noche, 3 meses seguidos, el 80% de las personas de este ejercicio que conozco salen con un ingreso de entrada de entre 16 y 25 mil pesos mensuales. Que por cierto, es el mismo ingreso de entrada de un estudio en una universidad privada después de pagar $1 millón de pesos. Entonces la economía de hoy es diferente. Lo que no estamos algunos dispuestos a ver es que se apliquen soluciones del pasado para problemas del presente y del futuro. Nos queda un poquito antes de ir al corte, muy poquito, pero una reflexión acerca del turismo, porque yo he escuchado muchas voces ahí de gente que está muy preocupada. Se canceló el CPTM, ¿no? El Consejo de Promoción, donde había buena parte del capital para promover los sitios mexicanos en el extranjero. ProMéxico también se cerró y a la Secretaría creo que le quitaron un presupuesto gigantesco, arriba del 60 o 70%. ¿Está en riesgo el turismo mexicano? Sí, sí está en riesgo porque por temas que algunos son propios de nosotros y otros que no lo son. Por ejemplo, desde hace muchos años pues, se reciben en el extranjero imágenes negativas de México en materia de seguridad, ¿no? Bueno, pues ese es un problemón porque ¿cómo animas a alguien que venga a tu país si todos los días recibe noticias de que hay inseguridad? Hoy además tienes un problema más grave también, o igual de grave,
en materia turística, que es el tema del sargazo. Sí, muy El serio. sargazo, muy grave. ahora que he leído, pues creo que existe desde hace, pues no sé, no voy a decir que miles de millones de años, pero sí muchitos. Sí, bueno, ahí Sí, a medio muchitos, Pacífico ¿no? se llamaban esas cosas las islas de los sargazos, ¿no es Exacto, cierto? ¿no? Y creo que le tocó al propio Cristóbal Colón, y Sí, siempre sí, que sí, llegaba sí. así. Pero ahorita, por temas que parece que tienen que ver con el cambio climático, Calentamiento el aumento de la global. temperatura del mar, el cambio de los vientos e incluso el exceso de fertilizantes en las aguas de Brasil y del Mississippi, pues están llegando unas cantidades terribles. Tú querías venir a las playas del Caribe porque te ibas a encontrar una arena blanca y un agua transparente. Turquesa. Y llegas y te encuentras el sargazo. Entonces, entre el sargazo y la inseguridad, pues ya lo único que faltaba es que además a alguien se le ocurriera que era re buena idea cancelar la promoción, ¿no? Porque Se vende solo, México se vende solo. Lo que nosotros hacíamos con la promoción, en parte, era compensar las malas noticias. O sea, la promoción te servía para ir a destacar los atributos del país y tratar, nunca los negábamos, pero por lo menos tratar de poner las cosas en perspectiva. Cuando ya no tienes una estrategia de mercadotecnia para compensar esto, lo único que salen son malas noticias. En Cancún ya traemos 9% menos de visitantes de los Estados Unidos. Y dirán algunos, bueno, pues ¿qué importa? Pues vienen brasileños y vienen Alemanes, argentinos. sí, ¿no? Sí, pero gastan menos. Y nomás para ponerlo en cifras a la fecha, México hoy en día está creciendo el turismo internacional como al 1.6% anual. El año pasado, que ya era un año difícil, crecíamos al 6%. Y el año anterior crecíamos al 11%. Entonces, la caída del crecimiento lleva una tendencia a que en pronto podríamos estar en negativos. Perdón otra vez, quien no lo vea, pues es que no está queriendo ver la realidad. Yo sí creo en la ciencia para gobernar. Y yo sí creo que la ciencia consiste en tener una hipótesis, después ves la evidencia, Ajá. ves si lo que tú creías se valida y después tienes una tesis. Aquí la hipótesis que yo planteo es que si no corregimos el tema de la promoción, el turismo tendrá que caer en el país. Déjanos hacer otra pausa rápidamente, Enrique. Yo he platicado con muchos hoteleros y hay gente muy preocupada en este sentido, ¿no? Vamos a ver cómo los resultados a los que llegamos, pero los índices de este primer semestre ya son negativos, ¿no es cierto? Pues te digo, el crecimiento es ya hay 9% menos De turismo de estadounidense. turismo estadounidense, que es el 60% de nuestro turismo y es el turismo que paga más. Y lo hemos ido compensando con un turismo que es más económico, ¿no? Y en fin, pero la tendencia del crecimiento sí se está haciendo, es cada vez descentralizado. crecemos menos. Mensajes nuevamente, estamos en la silla roja, volvemos enseguida. Los tomadores de decisiones necesitan estar informados de lo que pasa en los mercados. Al sonar la campana, los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero, visto desde diversos ángulos. ¿Por qué? En el financiero Bloomberg contamos historias. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 4 de la tarde.
seguimos en esta discusión con Enrique Lamadrid. A lo mejor entrarle a lo económico. Sí, ¿no? yo quiero conocer el diagnóstico, la visión de Enrique sobre el modelo energético. Digo, ya has tocado algunos puntos de este gobierno. Esta semana conocimos el plan de negocios de Pemex, en donde pues ya se descartan las asociaciones con privados en exploración y extracción de petróleo y se contemplan nuevos contratos de servicios que vienen de la reforma petrolera de 2008, una reforma anterior. Ese es un tema. El otro es el de gas, muy importante, gas natural, lo decías. Lo mencionó, ¿Qué exacto. hacer para aumentar la producción, o seguimos importando de Estados Unidos y buscamos importar a más bajo costo mientras el riesgo lo tenemos en la península? Si no hay Con gas, suministro porque de no energía, se puede generar electricidad, o también con riesgo de afectar actividades industriales. Los dos temas ahí. ¿Cómo no? Bueno, primero, también para ser objetivos. Este gobierno se encontró a Pemex muy mal, pero para ser objetivos. Se lo encontró con la empresa petrolera más endeudada del mundo, ¿no? 100 mil millones de dólares. Se lo encontró mal. Y llevamos muchos años de caída de producción petrolera. Entonces, eso es lo que se encontró este gobierno. Te lo encontraste en urgencias. Ahora la pregunta es si es el momento de salir al maratón, ¿verdad? Estás en terapia intensiva. Ahí te lo encontraste. ¿Qué veo yo de salida? La reforma energética de la administración pasada, en parte lo que buscaba es esto que nos está pasando. Es por qué vamos como gobierno a dejar de invertir en hospitales, a dejar de invertir en policías, a dejar de invertir en enfermeras, para invertir en un sector donde sí hay un sector privado que quiere invertir. Ese es el dilema, o sea, ante la escasez de recursos, ¿a qué le metemos como gobierno y a qué le metemos como país? Y el planteamiento fue, ahora que tenemos que ir por el petróleo en aguas más profundas, lo lógico es que nos asociemos como país con empresas privadas y extranjeras Que saben de ese negocio. que le llevan haciendo años, porque México ha venido sacando el petróleo en promedio de aguas no mayores de 100 metros. Y aquí te las tienes que encontrar a 500 o 1000. ¿Por qué no nos asociamos como país a ir a sacar el petróleo en esas aguas más profundas ¿cómo le hacemos? Bueno, y que ellos nos den un porcentaje de esas extracciones, esas regalías. Eso lo puede hacer Pemex y lo pueden hacer los privados. Precisamente la prueba de que ese sistema no estaba mal es que hoy en día, si ya tenemos menos medicinas, si tenemos menos médicos, si tenemos problemas, para írselos a meter a Pemex. Y el peor de los escenarios... ¿Pero qué dirías ahí? ¿Que es dinero bueno metido al malo? Es dinero bueno metido a un lugar donde habría otras alternativas de financiarlo, y entonces podrías tener el mejor de los dos mundos. Tienes un sector dinámico en el sector energético, porque necesitamos sacar petróleo, porque necesitamos sacar gas, porque la economía, la energía para una economía es como el alimento para un cuerpo. Si queremos tener más industria, necesitamos gas. Si queremos crecer como economía, necesitamos energéticos. Entonces no había necesidad de entrar al dilema de una u otra, no hay necesidad. Este gobierno está llevándonos al dilema. Ahora, ya si vas a escoger, lo que le pasa a Pemex es que por ley y por diseño, creo que ahorita le cuesta a Pemex sacar como $15 entre la extracción y la inversión, por barril. $15 por barril. Lo vendes a 60, pues es un negociazo. Entonces, lo que ha venido haciendo Pemex en los últimos años, no por perversidad, es que era mucho más rentable hacer esto que ir a invertir en una refinería donde los márgenes por dólar invertido o son muy chiquitos o incluso son negativos. Por eso es que se fue dejando atrás un poco el tema de las refinerías y mejor te lo importas de donde es barato. Porque es más rentable, es un negocio más eficiente. Otra vez, para ponerlo en cifras, le cuesta a Pemex en promedio entre invertir y sacar $15 el barril y lo vende a 60. En el mercado Pero lo internacional. llegó a vender a 120. En algún momento, sí. ¿En qué negocio estarías tú? Por eso Pemex está en la exploración y en la extracción, ¿sí? No en la las refinación. refinerías. No en las refinerías. Ahora, adicionalmente a eso, como a Pemex le conviene ir por el petróleo, no fue sacando gas suficiente, porque el gas que a veces sacas es el que viene con el petróleo, pero no alcanzó el gas suficiente. Y por eso es que empezamos a ir a importar gas de los Estados Unidos, cuando gracias a que en Estados Unidos metieron una tecnología que del shale gas o las lutitas, pasaron de ser un país importador de gas a próximamente ser un país exportador. Hoy en día en Estados Unidos, en la zona de Texas, incluso te pagan para que te lleves el gas. Han llegado a pagarte hasta $2 el BTU. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que México también empezó a hacer? Pues empezó a hacer gasoductos
para traernos gas de Estados Unidos muy barato y de esa manera empezar a industrializar más partes del país y a consumirlo en energía. Pero este gobierno es un poco el gobierno del sí, pero no. Sí, pero no. Sí quiero autonomía energética, pero no quiero shale gas en el tema del gas, ¿no? Sí quiero autonomía en materia alimentaria, pero no queremos los OGMs. Sí, pero no. Y pues es sí o es no. Y es a veces confundir fines y medios. Este gobierno privilegia los medios, no los fines, ¿sí? Está muy casado con lo que no quiere hacer, independientemente de que alcancemos o no el fin. En materia energética, lo que hay que hacer es seguir sacando petróleo. Deberíamos de volver a invitar a privados nacionales y extranjeros en las aguas profundas y debemos de empezar la exploración de gas. Y voy a decir por qué. Porque en 2 años más o en 3, en Estados Unidos, ante esa abundancia de gas, ellos ya están generando unas plantas de licuefacción de gas para ahora sí podérselo llevar a barcos a Europa y a Asia, venderlo mucho más caro que a México y nos va a subir el precio del gas si nosotros para entonces no tenemos el nuestro. Todo parecería, por este plan que se dio a conocer esta semana, que todo ese avance de la reforma energética de la administración pues quedó en capítulo muerto, ¿no es cierto? Y la exploración se va a hacer en campos terrestres, ¿no? O en aguas someras. Cero Ya aguas no, profundas. Sí. A ver, y luego para complementar la película, ¿no? Ya tienes este ducto que viene de Texas, El de Tuxpan, Texas-Tuxpan, sí. Texas-Tuxpan. ¿Por qué? Porque te necesitas traer gas también para el sur del país. El dilema que tiene México hoy, o seguramente Pemex, es que como no tiene suficiente gas, dice, o lo mando al norte donde están las industrias, o se lo mando a Yucatán, donde lo que quieren es luz. Pues lo mando al norte y ya empezaron los apagones en Yucatán. Justo en ese momento es cuando alguien dice, ¿qué tal que nos peleamos con los de los ductos? Esos ductos, La CFE. ¿qué tal? Pues es un buen momento para pelearnos ahorita. Es que los contratos eran ¿No? leoninos, dice la CFE. Sí, va a ser mucho más barato acabar de pagar eso que empezar a pagar el no crecimiento económico porque no tienes gas, los apagones de la luz porque no tienes gas. O sea, eso es no entender los costos que tienes que pagar en el corto plazo a la luz de los beneficios. Y leonino es un decir, porque estás negociando con un Estado. En este caso, la Compañía Federal de Electricidad es parte del gobierno mexicano. ¿Cómo que el gobierno mexicano no puede responder si paran obras en tal o cual lugar? Que es lo que un inversionista dice, oye, si las paran, tú a mí me sigues pagando, tú eres país. ¿Cómo que el gobierno mexicano no responde por lo que no puede hacer en el país? Ahí hay un tema, cuando tú preguntas esas cosas, dicen que hay un tema de principios. ¿Y cuáles son los pero también de finales? O sea, luego por andar, los principios vistos así son de principiantes. Lo que importa es ver también cuáles son los finales y las consecuencias de tus acciones. Y una economía que no crece son miles o cientos de miles o millones de personas que se quedan sin una oportunidad, que se quedan sin trabajar, que se quedan sin estudiar. Visto así los principios, son de principiantes. Quienes ocupan hoy el gobierno no comparten esa posición. Usted ve que Enrique, no. Déjame regresar un poco a la política. Cuando uno ve las acciones de gobierno, hemos estado platicando de ellas, de políticas públicas y de las objeciones que tú encuentras en esas políticas públicas, uno pensaría que los partidos opositores, por lo menos los que pesan, el PAN, el PRI, existe el PRD, bueno, el PRD, O lo que quede. Movimiento Ciudadano, pues estarían proponiendo opciones, criticando estas políticas y proponiendo opciones. Y parece que no, ¿verdad? Están desaparecidos. Es decir, Enrique de la Madrid, entiendo, es parte del PRI todavía. 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 Sí, eso hay que decir presente. Todavía. Porque a la semana siguiente a lo mejor ya no. Pues todavía depende de qué hagan ahí. Y el PRI está desaparecido. El PRI está cambiando su dirigencia y en el debate público tiene más presencia un priista, digamos, tus posiciones, que el PRI como institución. ¿Cuál es el futuro otra vez? Es la pregunta. ¿Tendremos en los partidos políticos opción para tener balances de poder en el futuro? A ver, mira, primero tenemos que tener, porque tenemos un régimen de partidos. Sí. Al final del día es tan difícil, creo todavía, competir como independiente y tan difícil hacer nuevos partidos en México, hoy todavía, pues que por definición la alternativa para acceder al poder, para integrar una cámara federal, local, en fin, pues son los partidos, ¿no? Entonces, sí están en un debate, sí están en un problema interno,
A mí me parece, yo trato de prestar atención a algunos legisladores, porque fui legislador también, y en algunos casos no es que no hablen, es que la sociedad tampoco los oye, ¿no? Y no han encontrado ellos darse cuenta, cuando fui legislador, de aprender que no, el mundo no está en la cámara, el mundo está en estas cámaras, ¿sí? O sea, en la de televisión, en el radio, en las redes sociales. O sea, a veces se confunden que porque tuvieron un gran debate en la Cámara o en una comisión, piensan que todos estamos observándolos. Eso no está pasando. Pero sí nos urge que los partidos se reinventen y que nos vayan haciendo planteamientos de una nueva narrativa. Pero por eso habíamos algunos otros que estamos ahora más desde la sociedad civil y muchos mexicanos que estamos queriendo contribuir a generar una nueva narrativa, porque nadie, por lo menos yo, nadie está proponiendo que tenemos que regresar al pasado. El pasado está superado y está juzgado. Y no se trata de eso. Se trata de que México veamos cuál es la nueva alternativa, cuál es, yo diría, el cambio verdadero. Porque la gente quiere cambiar, pero pues parece que no necesariamente es este cambio. Yo creo que tenemos que pensar juntos, con el gobierno también, cuál es el cambio verdadero que este país necesita para que no se nos vaya la posibilidad de ser un país desarrollado en esta generación y en lugar de parecernos más a España, nos vayamos a parecer más a Venezuela. Hay riesgo. ¿Tú crees que esto es un riesgo latente? Yo creo que siempre se puede estar mejor y siempre se puede estar peor. Claro que sí. Y lo peor es una sociedad conformista que vaya pensando que las cosas así se dan. No, la mejor manera de pensar en el futuro es hacerlo, es crearlo, es caminarlo. Y en este caso lo tienes que hacer a partir de tu nueva realidad. Hoy es una economía digital, hoy es la economía del Internet. Hoy las grandes empresas en el mundo, los Amazon, los Facebook, los Uber y todas esas plataformas son a partir del Internet. México es un país de jóvenes. El bono demográfico nos va a volver a servir porque tenemos muchos jóvenes que estarán más cerca de aprender estos códigos y estas plataformas que los que estamos aquí presentes. Entonces, se nos vuelve a abrir una oportunidad. Por favor, no apliquemos las soluciones de los 70s a los problemas del 2019-2020. Déjanos, yo quisiera regresar a esto en un momento más porque, bueno, Enrique plantea pues la ausencia de los partidos, o los partidos están, tú dijiste, en este proceso de reinvención o de revisión de qué les pasó o de qué premisas defendieron y ya no son aplicables, etcétera. Pero lo cierto es que hoy pues no hay oposición o no hay liderazgos. Si te parece, hacemos una pausa y regresamos a la construcción de esos liderazgos alternativos. Mensajes, La Silla Roja, Enrique Lamadrid. Volvemos.
Seguimos debatiendo con Enrique de la Madrid en las fuerzas políticas de oposición y liderazgos. ¿Qué le queda al país entonces si los partidos todavía están en qué nos pasó, dónde fallamos, cómo nos desconectamos del ciudadano? ¿Cómo se construyen voces o liderazgos que planteen alternativas? A ver, nomás una opinión, para que no vaya a quedar esa impresión. Yo de ninguna manera pensaría que los partidos no son la opción, tienen que ser la opción. Lo único que digo es que en el corto plazo o algunos están en sus debates internos o la sociedad ahorita no está en el plan de escucharlos, también pasa eso. Pero obviamente tienen que ser la alternativa y más vale que más pronto que más tarde, porque si no, sí estamos en un problemón, porque entonces sí se va a consolidar el partido hegemónico. Y entonces sí, no habiendo otra alternativa, pues vuelta otra vez a los 60, 70. Pero hay muchos indicadores que señalan que para allá va la cosa, ¿no? Pues yo que creo Morena... Sí. No es por nada, pero pues es el nuevo PRI, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay mucha gente que tiene estas ansias de era más padre cuando dominábamos todo. Y hoy en día creo que tenemos un enorme reto, no solo el político, tenemos un reto de un país que está tremendamente dividido y que todavía hay más de 53, 54 millones de pobres. Y que esa, a mi juicio, esa debiera ser la guerra, esa debería ser la emergencia que los mexicanos deberíamos de asumir como propia. No nos obsesionemos con la persona, obsesionémonos con la causa que puede explicar a una persona. Y a mi juicio una de las causas es la desigualdad y la pobreza. Los datos son escalofriantes. El 10%, el decil más alto, el 10% superior, gana 21 veces más, veces, no %, veces que el decil inferior. De acuerdo a datos de la CEPAL, a la gente más pobre del país le llevaría 3 generaciones salir de la pobreza. Eso no lo podemos aceptar y lo hemos aceptado como si fuera una normalidad. Parte de la realidad. Pues es una anormalidad y yo creo que esa debiera ser la batalla que nos una a los mexicanos, Pero a todos. ahí no debiéramos estar en la discusión de los cómo. Sí, claro. Es decir, la pobreza no es un fenómeno nuevo, vivimos con ella y la hemos venido. Todos estos modelos de estos programas que se han llamado de diversas formas a lo largo de los últimos 30 años, pues lo único que demuestran es un fracaso estrepitoso. Es decir, el presidente tiene un punto cuando dice ese modelo no ha resuelto la pobreza, no la ha disminuido, neutralizado, eliminado. Hay que probar otras cosas. Yo no sé si esta, pero tendríamos que estar discutiendo a ver cómo combatimos la pobreza. Sin duda. Y por eso una parte sí es, o sea, una parte que algunos tenemos, una parte es la crítica a ciertas posiciones del gobierno. No combates la pobreza si llegan menos turistas, no combates la pobreza si generas crecimiento económico cero o negativo. ¿O con programas sociales se combate la pobreza? A ver, no, yo lo que decía un poco fuera del aire, a mí me gustaría más como mexicano que me dijeras, te voy a dar, en lugar de darte una dádiva, te voy a dar educación de calidad competitiva de primer mundo, te voy a dar servicios de salud de primer mundo y te voy a dar Estado de Derecho. Eso es lo único que me comprometo. Haciendo esas 3 cosas, lo demás es tuyo y es meritocracia. No más una, Sí. Pero a donde voy también ahora es que eso es lo que le toca al gobierno. Pero los ciudadanos nos tenemos que asumir responsables de nuestro país. A mí me gustaba mucho una frase de un expresidente norteamericano que en un discurso decía algo así como: mientras haya un niño en la calle porque no puede ir a la escuela, yo soy responsable. Mientras haya un anciano que no tiene dónde vivir, yo soy responsable. Yo lo que planteo es que ya no solamente pedirle al gobierno, sino como ciudadanos, como sociedad, nos hagamos corresponsables de nuestro país, porque ya aprendí que el puro crecimiento económico, pero una sociedad que no se activa, no resuelve. Un tema ligado a esto es el tema fiscal, ¿no? Hace un par de semanas pues acudió la renuncia del secretario de Hacienda, digo más por la renuncia, por las razones que expuso en su carta de renuncia, y después en una entrevista que dio a Proceso, él revela que él le proponía al presidente hacer una reforma fiscal distributiva y el presidente pues se ha negado. Él dice que no va a hacer una reforma fiscal en los 3 primeros años de esta administración. Y llega un nuevo secretario de Hacienda en donde quizás su principal reto está en la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, a ver, yo creo que, porque a veces algunas personas, demandamos mucho los mexicanos de los servicios que quisiéramos ver del gobierno, pero no reconocemos, que en general nuestra carga fiscal es pequeña. Sí, sí.
Incluso nosotros, yo por ejemplo, yo que he sido muchas veces, pues he sido asalariado, a mí sí me retienen al 100, ¿no? Sí, no hay de otra. No soy opción. Pero incluso ya si nos comparamos con países desarrollados, digamos, europeos, que yo creo que debería ser más nuestro modelo que el americano, pues tienen tasas del 50, pero ahí sí vas a una escuela pública de primer primera, nivel, a un hospital. a un hospital de primer nivel y hay Estado de Derecho. Ese es nuestro modelo que debemos seguir. Porque si no, también yo digo, a ver, si nos van a cobrar más impuestos para malgastarlos, no. No. Pero si nos van a cobrar más impuestos porque nos van a dar estos 3 servicios, yo diría que tenemos que asumir que sí necesitamos pagar más. Mira, un ejemplo, el predial. Todos nos quejamos, no. Pero los prediales en México, en promedio, son ridículos. Sí necesitamos más fiscalidad, pero siempre y cuando también sea para un gasto inteligente y productivo y que sí sea un gasto para emparejar en un país. Aunque, usando el ejemplo que pones, el predial como impuesto local en muchas ocasiones implica chamba, implica que los municipios que tienen que cobrarlo o la Ciudad de México Lo recauden. pues tengas el catastro. En muchos estados ni siquiera, o municipios ni siquiera hay catastro. Y luego que lo recaudes, que hagas el esfuerzo de administración tributaria que implica cobrar. Y nos hemos creado la cultura de estirar la mano. Sí. Pero por eso luego también son tan dependientes y por eso también traemos una federación, pues ahí medio raquítica, ¿no? O sea, tampoco ves mucho a los poderes federales alzando la voz. Pues, ¿por qué no la alzan? Pues porque hay ciertos gobiernos del país donde el 95% de sus ingresos vienen de la federación, pues ni que fueran suicidas. Creo que esta es la gran oportunidad también, por el entorno en el que estamos, de repensar nuestro federalismo, de repensar nuestras cargas fiscales a nivel local. Entonces, los temas de la gente de las ciudades son los relevantes, no necesariamente los de nivel nacional. Quiero mis calles mejores, quiero que haya seguridad, quiero que haya electricidad, ¿no? Quiero que haya un desarrollo económico. Yo creo que es inevitable que aumentemos la carga fiscal a nivel local, pero que obviamente se traduzca en buenos servicios. Yo creo que ese debe ser parte del debate también de aquí hacia adelante. Cómo volver a tener una visión federal y sobre todo cómo fortalecer a partir de nuestras ciudades. De los municipios. Nos quedan unos pocos minutos. Enrique, yo te pediría alguna reflexión de alternativas. Hablabas en un momento de sociedad civil, ¿no? Al presidente no le gusta esto, y continuamente hay mensajes y señalamientos, esas ONGs y esas organizaciones que representan intereses, es como el brazo disfrazado del empresariado, estos sectores que al presidente le hacen ruido o que tiene ahí una serie de ideas de lo que fueron o representaron en el pasado, donde la ciudadanía canaliza expresión, canaliza posturas, canaliza iniciativas para hacer las cosas de una forma u otra. No, a ver, yo creo que yo tengo amigos que algunos de ellos optaron en su ánimo de servir, optaron por ir a hacer una acción social directa. Ejemplo, cómo atender a los discapacitados. Correcto. Y han generado unas instituciones espectaculares, obviamente a partir del apoyo de la sociedad y también del empresariado. Pero en ese caso el objetivo eran los discapacitados. Habemos otros que nos fuimos más bien por el lado del gobierno, del servicio público, porque a veces no sabes a quién estás apoyando, pero sabes que estás apoyando, si lo haces bien, a cientos de miles o a millones. Pero ahora que estoy ahora que estoy en la sociedad, regreso a esta visión de que sí necesitamos mucho más sociedad organizada alrededor de causas. Y un tema un poco que suena, a ver cómo suena, pero yo digo, fíjate, 50 y tantos millones de pobres, 125 millones de mexicanos, la mitad no somos pobres. Pues adopta un mexicano. ¿Adopta un mexicano en qué sentido? Adopta a alguien en el que tú también te vas a encargar de que termine su escuela, su primaria, su secundaria, su universidad. Que tenga un servicio médico cubierto básico. Que tenga un básico. servicio médico cubierto básico y como lo haces con tus hijos, que también vayas en su etapa viendo cómo los puedes ayudar a que se incorporen a la fuerza laboral. Ir por la gente necesitada sí está en nuestras manos en esta generación, dar sí un está, jalón, claro, que es muy diferente a una actitud asistencialista. Porque esta no es a cambio de que mañana votes por mí. Esta es primero lo hago porque lo tengo que hacer, pero es la única manera de vivir en una sociedad en paz. O sea, estamos en una sociedad en guerra y una buena parte de la violencia en el país es la falta de alternativas. Claro. Yo creo que ya es hora de que dejemos ver al gobierno
Porque siempre buscamos a alguien que haga para Sí. que no tenga yo que hacer. Necesitamos ser solidarios todos los días, como si viviéramos una emergencia, porque vivimos en una emergencia. Conclusiones rápidamente. Pues agradecer la presencia de Enrique. Creo que hay muchos temas que pudimos comentar, pero hay otros que se quedaron pendientes. Ojalá podemos Repetirla, sí. señor Quintana. Muchas Una gracias. última pregunta para cerrar. ¿Seguirás en el PRI? Depende del PRI. A ver, yo creo que yo tengo estas ideas, estos planteamientos y además cada vez más informado, porque estoy ahora estudiando más, porque tengo más tiempo de hacerlo, sobre dónde debe ir México hacia adelante. Si el PRI toma estas ideas, comparte estas reflexiones y sigue siendo útil, yo creo que sí. Si se le acomoda al nuevo gobierno, si se le vende, si deja de ser... Se convierte en apéndice. Pues entonces no es que yo me haya salido, es que se salieron de lo que yo coincidía, en lo que yo pensaba. Muchas gracias, Enrique. Gracias por el tiempo. Tú no te ves en el futuro permaneciendo solo en la academia, sino también realizando muchas más actividades como las que has mencionado. Así es, opinando, reflexionando, sumándome a las cosas que yo veo positivas y donde pueden apoyar el gobierno, pero también sin duda con una voz clara, pero de propuestas en donde yo piense que puedo contribuir a que juntos vayamos marcando un destino para un país que debe de ponerse como meta ser un país desarrollado en esta generación. Gracias por compartir con nosotros, por Gracias, la Leonardo, al lectura y contrario. estaremos en comunicación. Enrique Lamedida, señor Quintana, Buenas gracias, noches. señor Piz, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche, aquí puntualmente en La Silla Roja. Hasta la semana entrante. Buenas noches.